¿Fue un mártir de la filosofía o una figura peligrosa que Atenas tuvo que eliminar? Acompáñanos a descubrir la sorprendente historia de este hombre que decía solo sé que no sé nada y que lo llevó a su condena a muerte con la cicuta. A ver, ¿qué sabemos realmente de Sócrates? Tenemos la imagen de un ateniense, descrito como feo, pero con un carisma brutal, ¿no? Sí, totalmente irresistible, dicen. Y que iba por ahí diciendo que no sabía nada. Pero resulta que un oráculo va y dice que es el más sabio de Grecia. Menuda paradoja, ¿verdad? Totalmente. ¿Fue un mártir de la filosofía o, como decían algunos entonces, pues una figura peligrosa que había que quitar de en medio? Es la gran pregunta que sigue resonando. Bienvenidos y bienvenidas a Parada de Filosofía. Este es nuestro rincón para desenterrar las historias, las ideas, las facetas más sorprendentes y a veces desconocidas de los grandes pensadores. Y hoy nos metemos de lleno con uno de los pesos pesados, un pilar del pensamiento occidental. Vamos a explorar esa Atenas tan convulsa que le tocó vivir, su método, que fue toda una revolución para buscar la verdad, su enfrentamiento directo con los intelectuales de moda, los sofistas, Eso fue clave. y las razones de fondo de su juicio, su condena a muerte, y por qué, siglos después, sus preguntas todavía nos tocan la fibra. Es que siguen siendo increíblemente actuales. Vale, pues vamos a ello, a desgranar a este personaje. Venga. Y antes de empezar, recordad, queremos que este canal sea un espacio para todos. Si hay algún filósofo o filósofa cuya vida, cuyas ideas os pican la curiosidad, O alguna corriente filosófica en particular. eso, dejadnos vuestras sugerencias en los comentarios para los próximos vídeos. Nos encanta explorar juntos estos temas. Nos ayuda un montón a saber qué os interesa. Bueno, para empezar a entender a Sócrates, viajemos un momento a esa Atenas del siglo V a.C. Nace sobre el 469 a.C. ¿Qué sabemos de sus orígenes, más allá del mito? Pues a ver, las fuentes principales que tenemos son sus discípulos, Platón, sobre todo, también Jenofonte, luego está Aristófanes, el comediógrafo, que se rió bastante de él. Sí, en las nubes, ¿no? Exacto. Y también lo mencionan Aristóteles y Diógenes Laercio más tarde. Sabemos que su padre, Sofronisco, era escultor y su madre, Fenáreta, comadrona. Ah, y esa es la famosa metáfora de su método, ¿no? Justo, él decía que no enseñaba nada, sino que ayudaba a los demás a dar a luz sus propias ideas, como hacía su madre con los bebés. Una imagen potentísima. Desde luego. Y parece que recibió la educación típica ateniense. Sí, lo normal. Algo de música, gimnasia, leer y escribir. Lo básico para un ciudadano. Hay historias, quizá leyendas, de que conoció a Parménides y Zenón, o que aprendió de una sacerdotisa, Diótima. Pero no se quedó estudiando en casa, ¿eh? Se implicó a fondo en la vida de Atenas. Para nada. Fue soldado, hoplita, en la guerra del Peloponeso, una guerra larguísima y terrible para Atenas. Y dicen que era valiente y muy resistente. Sí, hay varios testimonios sobre su aguante físico, su valor en batallas como Potidea o Delio. Vivió la época dorada de Péricles, pero también lo peor. La peste, la derrota contra Esparta, la tiranía de los 30. Un contexto brutal. Sí, una crisis total. Y eso es fundamental para entender por qué él sintió esa necesidad tan urgente de replantearse todo. La moral, la política, el sentido de la vida. Y físicamente, decíamos, no era muy agraciado. No, parece que era más bien feo. Sí, pero todas las fuentes coinciden en que tenía una inteligencia, una ironía, un poder de conversación que fascinaba. El carisma que decíamos. Exacto. Y vivía de forma súper austera, descalzo, siempre con la misma ropa, sin aceptar dinero por filosofar. Lo cual chocaría mucho con los sofistas, claro. Totalmente. Era la antítesis. Además, hay anécdotas que muestran su valor cívico, como cuando se negó a cumplir una orden injusta de los 30 tiranos, jugándose el cuello. Valiente en la guerra y en la ciudad. Sí. Y también se habla de su paciencia legendaria, sobre todo con su mujer, Jantipa, que tenía fama de tener un carácter complicado. La pobre Jantipa siempre sale a relucir. Bueno, Jenofonte sugiere que quizás Sócrates la eligió precisamente por eso, para ejercitar la paciencia. Tuvieron 3 hijos. ¿Y cómo se produce ese giro? ¿Por qué deja de interesarse por la naturaleza, como los filósofos anteriores, y se centra en el ser humano? Parece que las explicaciones sobre el cosmos no le convencían del todo. Leyó a Anaxágoras, por ejemplo, pero le decepcionó. ¿Por qué? Porque Anaxágoras
Hablaba de una mente, o nous, que ordenaba el universo, pero luego no explicaba cómo actuaba esa mente en los detalles. A Sócrates le interesaba más el para qué, el propósito, la ética. El cómo vivir bien. Eso es. La crisis de Atenas, la guerra, la decadencia moral que él veía y la influencia creciente de los sofistas, todo eso le empujó a centrarse en preguntas sobre la justicia, la virtud, el bien, el conocimiento de uno mismo. Y aquí llegamos al gran enfrentamiento. Sócrates versus los sofistas. Eran las estrellas del momento, ¿no? Los intelectuales de moda. Absolutamente. Eran maestros itinerantes muy populares que cobraban bastante caro por enseñar retórica, el arte de hablar bien, de persuadir. Clave para triunfar en la democracia ateniense, claro. Exacto. Enseñaban a argumentar, a defender cualquier postura en la asamblea o en los juicios. A menudo se les asocia con el relativismo. La idea de que no hay verdad absoluta, ¿no? Lo de el hombre es la medida de todas las cosas, de Protágoras. Justo eso. Para ellos lo importante era el éxito práctico, la eficacia en la vida pública. La verdad era, bueno, algo secundario o relativo. ¿Y Sócrates qué pensaba de todo esto? Pues justo lo contrario. Él estaba convencido de que sí existían verdades y valores morales universales, objetivos, y que podíamos llegar a ellos usando la razón, dialogando honestamente. No buscando solo ganar la discusión. Para nada. Veía la retórica sofista como una técnica peligrosa, manipuladora. Él no buscaba el éxito fácil, ni el aplauso, sino la verdad, la episteme, aunque fuera incómoda o letreara enemigos. Una diferencia fundamental en el objetivo de la educación también, imagino. Claro. Para Sócrates, la educación tenía que servir para mejorar moralmente, para formar el carácter. Para los sofistas era más bien adquirir habilidades prácticas para triunfar socialmente. Sócrates veía en ese pragmatismo y relativismo un síntoma más de la decadencia de Atenas. Entendido. ¿Y cómo intentaba él llegar a esa verdad universal? Su método, la mayéutica, es famosísimo. Sí, la mayéutica, el arte de la comadrona, como decíamos, por su madre. Él no daba lecciones magistrales, no soltaba un discurso. Conversaba. Reputación, empezaba por las opiniones comunes, la doxa, que tenía su interlocutor. Le preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la justicia? Exacto. O qué es la valentía o la piedad. Y a base de preguntas incisivas le iba mostrando las contradicciones, las lagunas en sus propias creencias. Vamos, que lo deja hecho un lío. Claro, el objetivo era llevarle a la aporía. La confusión, la perplejidad. Sí, ese momento en que la persona se da cuenta de que en realidad no sabe de lo que está hablando, que creía saber pero no sabe. Suena un poco humillante, ¿no? Podía serlo, sin duda, pero para Sócrates era un paso esencial, imprescindible. De ahí viene su famosa frase, o al menos la idea que resume su actitud. Solo sé que no sé nada. Que parece que viene de lo que dijo el oráculo de Delfos, ¿no? Que él era el más sabio. Sí, parece que él interpretó que era el más sabio precisamente porque era consciente de su propia ignorancia, a diferencia de otros que creían saberlo todo. O sea, reconocer que no sabes es el primer paso para empezar a saber de verdad. Exactamente. Es vaciar el vaso de las falsas certezas para poder empezar a llenarlo con conocimiento auténtico, con episteme. No puedes buscar lo que crees que ya posees. Entendido. Y ese conocimiento, esa episteme, no era solo algo teórico para él, ¿verdad? No, para nada. Aquí entra una de sus ideas más famosas y también más debatidas, el intelectualismo moral. ¿Qué significa eso? Pues Sócrates creía firmemente que si alguien conoce de verdad, a fondo, lo que es el bien, necesariamente actuará bien. La famosa frase, nadie hace el mal voluntariamente. Esa misma. Creía que el mal se hace por ignorancia, por no saber realmente qué es lo bueno. Así que para él, el conocimiento del bien, la episteme ética, lleva directamente a la virtud, arete. Y la virtud, a su vez, lleva A la felicidad, a la eudaimonia, a una vida plena y realizada. Para él estaban íntimamente conectadas, conocimiento, virtud y felicidad. Un círculo virtuoso. Todo empieza entonces por conocerse a uno mismo. Exacto. El conócete a ti mismo del templo de Delfos fue su lema.
el punto de partida de toda filosofía. Hablaba también de algo un poco misterioso, ¿no? El daimonion, esa voz interior. Sí, eso es muy curioso. Él afirmaba tener una señal divina, un daimonion, que a veces le hablaba. Pero, ojo, solo le advertía para que no hiciera algo. Nunca le decía qué hacer, solo qué evitar. Como una especie de freno divino personal. Algo así. Como una intuición muy fuerte que le disuadía de tomar ciertas acciones que podrían ser perjudiciales o incorrectas. Y eso, claro, en la Atenas de la época sonaría rarísimo. Muy raro. Y seguramente contribuyó a la acusación de impiedad, de introducir dioses nuevos, porque no encajaba con los dioses tradicionales de la ciudad. No era un profeta al uso. No, no. Era una guía interna, personal y prohibitiva. Pero a pesar de esto, él respetaba los rituales religiosos oficiales. Su último deseo, de hecho, fue pedirle a Critón que sacrificaran un gallo a Asclepio, el dios de la curación. Curioso final. Oye, si todo esto sobre Sócrates os está enganchando tanto como a nosotros aquí en Parada de Filosofía, contadnos en los comentarios qué es lo que más os sorprende o interesa hasta ahora. Vuestras opiniones nos importan mucho. Y si os está gustando este análisis, pues un me gusta y suscribirse al canal nos ayuda un montón a seguir adelante. Sobre todo ahora que estamos empezando, vuestro apoyo es oro. Gracias de antemano. Bueno, y llegamos al clímax, al momento más dramático. El juicio y la condena. ¿Cómo es posible que Atenas, la cuna de la filosofía y la democracia, acabara condenando a muerte a Sócrates? Es una de las grandes paradojas de la historia, sí. Ocurrió en el 399 a.C. Hay que entender el contexto. Atenas estaba muy tocada. ¿Por la guerra? ¿La tiranía? Exacto. Había perdido la guerra contra Esparta, había pasado por la terrible tiranía de los 30, y la democracia que se había restaurado era frágil, estaba llena de miedos y recelos. Y Sócrates tenía enemigos. Muchos. Durante décadas, con su método, había dejado en evidencia mucha gente importante. Políticos, poetas, artesanos, gente que se sentía humillada públicamente y no se lo perdonaba. El tábano molesto. Él mismo se comparó con uno. Además estaba la caricatura que había hecho Aristófanes de él años atrás en las nubes. ¿Presentándolo como un sofista charlatán y ateo? Sí, aunque fuera una comedia, esa imagen negativa pudo calar en parte de la opinión pública y facilitar las acusaciones. ¿Y cuáles fueron las acusaciones formales en el juicio? Básicamente 2 cargos: corromper a la juventud y a Sebeya, impiedad. ¿Corromper a la juventud en qué sentido? Supuestamente por alejarla de los valores tradicionales de la ciudad, por enseñarles a cuestionarlo todo, quizás por la asociación con figuras controvertidas como Alcibíades o Critias que habían sido cercanos a él. ¿Y la impiedad? Tenía 2 partes: no creer en los dioses oficiales de Atenas e introducir nuevas divinidades. Esto último probablemente era una referencia tergiversada y malintencionada a su daimonion. ¿Quiénes fueron los acusadores principales? 3 figuras: Meleto, un poeta bastante desconocido; Anito, un político demócrata influyente que parece que le guardaba rencor personal; y Licón, un orador. Y el juicio fue ante un tribunal popular enorme, ¿no? Sí, 501 ciudadanos elegidos por sorteo, un jurado popular. Y la defensa de Sócrates, tal como la cuenta Platón en la Apología, fue de todo menos convencional. No pidió clemencia, ¿verdad? ¿Qué va? Negó las acusaciones, por supuesto, pero sobre todo reivindicó su vida entera. Dijo que su actividad filosófica no era un capricho, sino una misión divina, un servicio a Atenas para despertarla de su pereza intelectual. Lo del tábano que aguijonea al caballo nobre pero dormilón. Esa misma metáfora usó. Insistió en que la vida sin examen crítico, sin preguntarse por el bien y la verdad, no merecía la pena ser vivida. Una postura muy desafiante para un acusado. Sugirió, con bastante ironía, que lo que merecía era ser mantenido por el Estado en el Pritaneo, como a los héroes olímpicos, por los beneficios que le había traído a la ciudad. Uf, eso debió sentar fatal a muchos jueces. Pues sí, probablemente esa actitud, que muchos vieron como pura arrogancia, fue lo que inclinó la balanza. Fue declarado culpable, aunque por un margen no muy grande, y condenado a muerte bebiendo cicuta. Y tuvo la oportunidad de escapar, pero no quiso. Así es, sus amigos, como Critón, lo tenían todo preparado para una fuga. Pero él se negó rotundamente. ¿Por qué? Argumentó que había vivido toda su vida aceptando y respetando las leyes de Atenas, la ciudad que lo había educado y protegido.
Huir ahora, aunque considerara la sentencia injusta, sería como traicionar esas leyes y sus propios principios sobre la justicia y el deber. Morir en coherencia consigo mismo. Exacto. Prefirió aceptar la muerte antes que vivir de una manera que consideraba indigna o incoherente. Y pasó sus últimas horas, según cuenta Platón en el Fedón, dialogando con calma sobre la inmortalidad del alma con sus discípulos. Impresionante. Su muerte lo convirtió en un símbolo, ¿no? En el arquetipo del filósofo mártir, del que muere por defender la verdad y la libertad de conciencia frente al poder y la ignorancia. Y eso que no dejó nada escrito. Es increíble el impacto que tuvo. ¿Cómo perduró tanto su influencia? Pues fundamentalmente a través de sus discípulos, el principal, sin duda, Platón. Que lo convirtió en el protagonista de casi todos sus diálogos. Exacto. Platón inmortalizó su figura, su método, sus ideas. Aunque claro, siempre está el debate de cuánto hay de Sócrates histórico y cuánto es ya elaboración platónica, Y Platón fundó la Academia. que fue una institución filosófica crucial durante siglos. Luego está Aristóteles, que fue alumno de Platón. Aunque criticó algunas ideas socrático-platónicas, desarrolló muchas otras, sobre todo en ética y lógica, que tienen esa raíz. Y hubo más escuelas, ¿no? Las socráticas menores. Sí, surgieron varias escuelas que se reclamaban herederas de Sócrates, pero interpretando su legado de formas muy distintas. Los cínicos, con Antístenes y Diógenes, que llevaron al extremo la austeridad y el rechazo a las convenciones. El famoso Diógenes con su barril. Efe mismo. Y también los cirenaicos, de Aristipo, que curiosamente fueron hedonistas, buscando el placer como bien supremo. Interpretaciones muy diversas del maestro. Entonces, más que un sistema filosófico cerrado, lo que legó fue una actitud, una forma de hacer filosofía. Yo creo que sí. Su gran legado es el método. La importancia de la pregunta, del diálogo, de la autoexploración, de la búsqueda constante de definiciones precisas para los conceptos morales. Esa conexión que estableció entre saber, ser virtuoso y ser feliz. Y esa actitud ha sido reivindicada una y otra vez. Sin cesar. Desde los primeros pensadores cristianos que vieron en él casi un santo pagano, hasta filósofos modernos como Descartes con su duda metódica o Kant con la base racional de la moral. Aunque también ha tenido críticos muy duros. Claro. Nietzsche, por ejemplo, tuvo una relación de amor-odio. Admiraba su figura, su fuerza, pero lo acusó de ser el culpable de que la filosofía occidental tomara un camino excesivamente racionalista, despreciando los instintos, la vida. Lo veía como un síntoma de decadencia. Una figura que sigue generando debate. Totalmente. Sigue siendo un espejo en el que mirarnos y una fuente de preguntas incómodas. Y para terminar de dibujarlo, nos quedan esas anécdotas y frases célebres que se le atribuyen. Hay muchísimas, sí. Algunas ya las hemos mencionado. Su ironía con Jantipa. Después del trueno suele llover. O cuando estaba en el mercado y exclamó, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Exacto, reflejando ese desapego. O el episodio famoso del esclavo en el diálogo Menón, de Platón, donde le guía para que recuerde verdades geométricas, ilustrando su idea de que conocer es recordar lo que el alma ya sabe. La teoría de la reminiscencia. Eso es. Y las frases lapidarias que todos conocemos. Solo sé que no sé nada. Una vida sin examen no merece ser vivida. Conócete a ti mismo. Es peor cometer una injusticia que sufrirla. Todas apuntan a ese núcleo de su pensamiento, ¿no? La importancia radical de mirarse por dentro, de buscar la virtud a través de la razón y de mantener la integridad por encima de todo. Sí, creo que resumen muy bien su espíritu. Pues, resumiendo mucho, podríamos decir que Sócrates le dio un vuelco total a la filosofía. La bajó del cielo a la tierra, ¿no? Dejó de mirar tanto a las estrellas para centrarse en nosotros, en los seres humanos. La ética, el autoconocimiento, cómo debemos vivir. Sí, la centró en la vida práctica y moral. Y su método de preguntar, de dialogar, de cuestionar, sigue siendo una herramienta fundamental para aprender a pensar por uno mismo. Y su vida, y sobre todo su muerte, son un testimonio brutal sobre la integridad, sobre el valor de defender tus ideas, aunque te cueste la vida. Nos recuerda el valor y también el riesgo de la libertad de pensamiento y de palabra, ¿no? Frente al poder, frente a la opinión de la mayoría. Entonces, pensando en hoy, en nuestro mundo, con tanta fake news, tanta polarización, tanta información que nos satura, ¿qué nos dice Sócrates? ¿No es súper necesaria esa llamada suya a pararnos, a examinar lo que creemos, a dudar, a buscar la coherencia? Parece que sí, ¿verdad?
Esa necesidad de espíritu crítico, de no tragar con todo, de dialogar buscando entender y no solo vencer. O quizá tenía algo de razón Nietzsche cuando alertaba de los peligros de un racionalismo extremo, de una vida guiada solo por la razón, olvidando otras dimensiones humanas como las pasiones, los instintos. Es un buen punto. Quizá la clave está en encontrar un equilibrio, ¿no? Razón sí, pero sin ahogar la vida. Es una pregunta abierta que Sócrates nos sigue planteando. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Es Sócrates un modelo imprescindible hoy o una figura cuya herencia deberíamos mirar con más distancia crítica? Nos encantaría leer vuestras reflexiones ahí abajo en los comentarios. Animaos a compartir vuestras ideas. Si os ha gustado este viaje filosófico que hemos hecho hoy en Parada de Filosofía, pues ya sabéis, un me gusta nos viene genial, suscribíos para no perderos las próximas paradas y compartid este vídeo si creéis que puede interesar a más gente. Vuestro apoyo es súper importante para que este proyecto siga rodando. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima parada. Hasta pronto.